De Guatemala. Vamos a hablar lamentablemente del asesinato de un adolescente de apenas 17 años. Él ya fue plenamente identificado como Manuel Neftalí. Repito, tenía apenas 17 años y su cadáver quedó tirado hoy en Villalobos 3, esto es jurisdicción del municipio de Villanueva. Por cierto, uno de los lugares más peligrosos, no solo del departamento de Guatemala, sino a nivel nacional. Cuando hablamos de Villanueva, específicamente esa zona 12, donde están las colonias El Búcaro, Villalobos 1, Villalobos 2, lamentablemente los vecinos de esos lugares son víctimas constantes de hechos delincuenciales. Hemos logrado documentar en ocasiones anteriores que incluso en esos lugares los delincuentes han disparado de manera descarada en contra de la misma Policía Nacional Civil. Pero en esta oportunidad se trata del asesinato de este adolescente de apenas de 17 años, Manuel Neftalí Solís. ¿Por qué asesinaron a este hombre? Evidentemente, la responsabilidad de encontrar esa respuesta es del Ministerio Público. Solo el ente investigador podrá determinar qué fue lo que realmente ocurrió con este jovencito. Sin embargo, la versión preliminar, esto de acuerdo a las declaraciones que ofrecieron los mismos padres de este adolescente, es que estaban escapando, se acababan de mudar a Villalobos 3 de otro sector de Villanueva y habían llegado a ese sitio huyendo, porque estamos hablando de un adolescente de apenas 17 años que estaba siendo coaccionado por los delincuentes donde residía anteriormente para que ingresara a una pandilla. La versión de los padres, insisto, señala que el jovencito se negó, no quería ser delincuente. Se cambiaron de vivienda y lamentablemente fue asesinado apenas unas horas después de eso. ¿Podría ser algo totalmente aislado o será una venganza de los delincuentes por no haber aceptado ingresar a su pandilla? Tenemos con nosotros en este momento al experto en temas de seguridad y justicia, licenciado Julio Rivera Clavería. Gracias por atender la llamada de TN Todo Noticias, un caso que impacta a la sociedad guatemalteca. Si bien es cierto, hablamos de que lamentablemente en nuestro país estamos en un promedio de entre 15 y 17 asesinatos al día, este caso en particular está dando mucho de qué hablar por las declaraciones de los padres de este adolescente que aseguran que se negó a ingresar a una mara y que por eso fue asesinado. ¿Cuál es la lectura que usted le da a un caso como este? Lo escuchamos. En primer lugar, buenas tardes. Lamentable, de verdad irrepudiable, un hecho que efectivamente afecta a la sociedad guatemalteca, y ese es el gran problema de no entender lo peligroso que son las estructuras criminales denominadas maras. Se les quiere plantear como que fueran estructuras de jóvenes transgresores de la ley. No es cierto. Son gente desalmada, gente que es capaz de matar, de desmembrar y hacerle daño a personas, a familias y a comunidades completas. Yo creo que ha llegado el momento de que los guatemaltecos comencemos a resolver esos casos combatiéndolos fuertemente y con todo el rigor de la ley. No es posible, no es justo, es inhumano lo que ellos hacen al cegar vidas de jóvenes que no quieren ingresar a formar parte de esas estructuras criminales. No puede ser posible que el Estado no los combata fuertemente y seriamente. Ese es el único mecanismo que la sociedad tiene para defenderse de esas estructuras criminales. Yo sigo apostando a que el trabajo que tiene que hacer el Ejecutivo tiene que ser con todo el rigor de la ley y con todo el poder coercitivo del Estado. Ya basta de estar permitiendo este tipo de hechos. Muy interesante siempre el enfoque que usted le da a un problema como este. Es hora de dejar de ver a las maras como aquellos adolescentes, aquellos jóvenes rebeldes en una esquina fumando marihuana. Estamos hablando de estructuras ya debidamente organizadas. Estamos hablando de estructuras que tienen el poder económico para obtener armas de fuego, incluso de grueso calibre, que se supone solo deberían utilizar en el ejército. En nuestro país ni siquiera la policía tiene fusiles de asalto, pero ellos los tienen. Asesinan a personas. Si es verdad que se comprueba algo como esto, alguien que sencillamente no quiso ingresar a su estructura criminal ya es motivo para asesinarlo. Una señorita que no quiere ser novia de un marero es motivo para asesinarlo, incluso atentar contra sus familiares. Qué lamentable realmente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde podría aguantar el pueblo de Guatemala si no se hacen y no se cambia la manera de combatir esas estructuras criminales, licenciado Clavería? Hasta donde el pueblo de Guatemala lo permita.
si no comenzamos a exigir que se solucionen esos problemas y que se le entre con toda la fuerza y el poder coercitivo de la ley a estas estructuras criminales, nos van a mantener hincados a todos los guatemaltecos y van a matar a quien se les dé la gana. No podemos permitirlo, no debemos de permitirlo. Tenemos que perseguir estas estructuras criminales de día y de noche, no darles ni un segundo de descanso y aislarlos, en prisión meterlos 23 horas de celda por uno de sol. Aquí ya no hay que hablar de derechos humanos, aquí hay que hablar de los derechos de las víctimas, como estos padres que hoy pierden a su hijo simple y sencillamente porque a 2, 3 miembros de estas estructuras criminales se les ocurrió matarlo. Esa lucha que usted menciona incluiría también la reestructuración, las reformas del sistema de justicia de nuestro país, porque muchos de estos casos lo que ocurre es que envían a otro adolescente a asesinar a la víctima con la intención de que reciba una pena máxima de 6 años. Pero estamos hablando en la actualidad de un niño, un adolescente de 14 años con la capacidad suficiente para manipular una pistola y la frialdad también para asesinar a cualquiera que tenga enfrente. Pues mire, en el caso de los niños menores de hasta 15 años vamos a tener que modificar la ley para que efectivamente ya no se queden 6 años, sino se queden 10. Y vamos a tener que bajar la edad en el tema de criminales, de jóvenes que forman parte de las estructuras criminales. De hecho, es parte de lo que se está comenzando a trabajar y comenzando a debatir en otros países, porque las estructuras criminales en donde se aprovecha precisamente a los jóvenes para cometer asesinatos, estos en muchos de los casos simplemente cumplen 6 años, regresan a seguir delinquiendo a las calles. Yo creo que ya llegó el momento de que debatamos estos temas y que los guatemaltecos, que somos la mayoría, los que queremos que esto cambie en beneficio de todos, no en beneficio de un grupito. Y aquí, muchas gracias a la cooperación internacional, muchas gracias a todos los defensores de derechos humanos, pero hasta aquí llegó, porque si no, vamos a seguir viendo cómo se asesina jóvenes por parte de otros jóvenes que forman parte de estructuras criminales que simple y sencillamente para ellos el concepto y el respeto de la vida no tiene ningún valor. Licenciado Clavería, ya para finalizar, evidentemente la responsabilidad de la seguridad en nuestro país es del Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil. En la actualidad hablamos de un promedio de 39,000 agentes activos, pero a eso definitivamente hay que restarle los que están cuidando a las personalidades en nuestro país, los que son de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. No hay unidades suficientes y es que definitivamente hay que hablar de la realidad que se está viviendo en nuestro país. Si bien es cierto, tenemos el derecho a exigirle a la policía que cumpla con su trabajo, hay que pensar en que muchas oportunidades ni siquiera tienen para el combustible. Hay lugares en nuestro país donde ni siquiera tienen una radiopatrulla, tienen que caminar los agentes. A corto plazo, ¿qué debería hacer el Estado guatemalteco para tener y fortalecer realmente una policía a la que le podamos exigir y que pueda ofrecer resultados inmediatos? Primero, en el presupuesto general de la Nación hay que enfocarse en lo que es ingente, en lo que es vital para la sociedad guatemalteca. Y el tema de la seguridad es un tema vital para la sociedad guatemalteca. Ese presupuesto que se disponga para la Policía Nacional tiene que sufrir una planificación para saber en qué se va a invertir. Ya no invertir tanto en patrullas, sino invertir más en motocicletas, porque son mucho más fáciles de manejar, mucho más fáciles de movilizar y su consumo de combustible es menor. Hay que hacer algunos otros cambios, por ejemplo, una nueva redistribución policial a nivel nacional y desde luego incrementar el número de agentes de policía, pero dándoles mayor tiempo de capacitación y a los que están ahorita ya en servicio, volverlos a capacitar para ir profesionalizando la policía y trabajar coordinadamente con el Ministerio Público para que efectivamente esa otra parte también sea cubierta.
Licenciado Julio Rivera Clavería, experto en temas de seguridad y justicia, muchas gracias de nuevo por atender la llamada de TN Todo Noticias. Lamentable realmente tener que hablar de estos hechos, insisto, pero es lo que acontece en nuestro país, es lo que se vive. Por supuesto, ya a esta hora el Ministerio Público ha iniciado con las investigaciones específicamente del caso al que me estaba refiriendo, el asesinato en Villalobos 3 del adolescente de 17 años. La declaración de sus padres es vital para iniciar con la investigación. Si es verdad lo que ellos dicen, pareciera que estamos hablando entonces de una venganza por parte de delincuentes contra un adolescente que no quiso ingresar a una estructura criminal que ellos dirigen. Hoy fue abatido a tiros. Ahí está el padre desconsolado definitivamente de este adolescente. Se imaginará usted, no es para menos. Sus familiares totalmente consternados trataron de cuidarlo, hicieron lo que pudieron para cuidarlo, para huir del sitio donde él estaba siendo acosado. No es fácil, usted lo sabe perfectamente, independientemente si es dueño de su vivienda o la alquila. No es fácil y no es de la noche a la mañana decidir cambiarse de lugar de residencia. Es algo complicado, se necesita además dinero suficiente para hacerlo, pero lo hicieron el esfuerzo con el objetivo de evitar que su hijo continuara al acecho o vulnerable a los delincuentes del lugar donde ellos residían. Lamentablemente le dieron el seguimiento respectivo, justo lo que mencionaba el licenciado Clavería hace un momento. No hablamos de adolescentes rebeldes, hablamos de estructuras debidamente organizadas, con personal prácticamente para tener en varias tareas. En esta oportunidad se cree que le dieron seguimiento hasta encontrarlo en ese lugar y le dispararon por la espalda, según la versión inicial de los hechos, aunque insisto, hay que esperar entonces el resultado de las investigaciones que ya realiza el Ministerio Público. Por ahora, vamos con otro de los temas importantes también.